Bendición que nos ha dado el Señor, amén. Mira, hermano, en este momento, antes de orar, me hacen llegar por ahí varias peticiones. Una de ellas es que hay una persona que está en fase terminal por un tumor en el cerebro. Dios tiene un propósito, hermano, en medio de la enfermedad. Nosotros muchas veces no entendemos las maneras que Dios obra, pero los que hemos creído en Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, amén, hermano. Y si vivimos, es que para Él vivimos, hermano. Y si morimos, hermano, es que para Él moriremos, hermano. En esta tarde, hermano, yo quisiera pedirle de favor si oramos por la palabra. Fíjese que cuando llegue este momento, hermano, el que se para en este lugar, hermano, realmente necesitamos mucho de sus oraciones como pueblo, porque no es fácil estar aquí arriba, hermano. Los ataques del enemigo se hacen presentes. Así como nosotros ahorita hemos venido a alabar al Señor, a escuchar palabras de Dios, también estos huestes de maldad, hermano, los demonios también muchas veces tienen su parte para que la palabra no caiga en buena tierra, para que el mensaje muchas veces sea frustrado y no llegue al objetivo que debe de llegar. Y es por eso que es importante, hermano, que oremos los unos por los otros, por los siervos que el Señor ha comprado que se paran en este lugar, porque verdaderamente, hermano, si nosotros nos paráramos aquí en este lugar por nuestras fuerzas, no lograríamos nada. La batalla es del Señor, hermano, y sus oraciones son muy importantes para nosotros. Así es que yo le invito, si se pone de pie, hermano, y hacemos una oración para que el Señor tome el control. Bendito Padre, Dios de las misericordias, poderoso es tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Desnudos estamos ante tu presencia, Padre. No hay nada, Señor, en nuestra vida que podamos ocultarte a ti, Señor, que lo conoces todo. Padre Santo, en esta tarde queremos pedirte, Señor, que tú tengas misericordia de los que estamos aquí, Padre, reunidos en este lugar. Señor, en vano es, Señor, lo que querramos nosotros edificar si no estás tú con nosotros. Padre, reconocemos, Señor, que la excelencia del poder es tuya, Señor, y no de nosotros, Padre. Nosotros simplemente somos vasijas de barro, Señor, que tú has querido comprar con tu misericordia, Padre. Reconocemos, Señor, que ante ti, Señor, no somos nada, Padre. La excelencia del poder es tuya, Señor. El poder de la palabra es tuya, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta tarde, que tú tengas a bien, Señor, el tomar el control de esta persona que está en fase terminal, Padre. Este tumor, Señor, en esta parte del cuerpo de esta persona que está terminando con su vida. Padre, yo te quiero pedir en esta tarde que tú, Señor, si es tu santa voluntad, Padre, porque tú eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Padre, si es tu voluntad en estos momentos, a través de tu palabra, Señor, si es tu santa voluntad levantar a esta varona, Padre, te pedimos que así sea a través de esta oración, Padre, que la sangre de Cristo que limpia todo pecado en estos momentos, limpie este tumor y que sea restaurada para tu honra y tu gloria, Padre. Asimismo te pedimos por todos y cada uno de los enfermos de tu pueblo, Padre, para que también hasta donde estén, Señor, tú envíes ahí las fuerzas, el ánimo, Señor, para que juntamente, Señor, con esta oración ellos sean fortalecidos, que cobren fuerzas como las del búfalo, Padre. Y mira, Señor, en esta tarde queremos pedirte un favor, Señor. A ti que eres poderoso, Señor, a ti que has vencido, Señor, queremos pedirte, Señor, que toda obra del maligno, que toda obra de Satanás en estos momentos, a través del nombre de Jesucristo, sea anulada y sea expulsada de este lugar. Que todas las mentes sean libres en el nombre de Jesús. Que la tierra sea preparada para tu semilla, Padre. Que en estos momentos tu palabra que tiene poder, Padre Santo, haga a un lado, Señor, todas estas huestes de maldad. Y que en este lugar ángeles guerreros acampen alrededor de nosotros. Y que la palabra, Señor, caiga en buena tierra. Y que produzca, Señor, un cambio
en nuestras vidas, Señor. Padre, bendice a los pequeños en sus aulas también, para que ellos reciban el alimento, Padre, apropiado para su edad. Bendice, Señor, en estos momentos lo que se ha de exponer. Y Padre, nos cubrimos, Señor, con la armadura, Señor, espiritual que tú has proveído para nosotros. Cúbrenos con tu armadura, Señor, en estos momentos, para que los dardos del enemigo sean apagados en el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos en ese nombre que tiene poder, en ese nombre que ha sido dado a los hombres, en el único que hay perdón de pecados y salvación, el de tu amado Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Tome su lugar, hermano. Grande es nuestro Dios, hermano. Fíjese que el día martes a las 7 de la mañana, por ahí vi una noticia. El día martes a las 7 de la mañana, allí en las noticias que luego llegan en las redes sociales, hermano, vi una noticia al otro lado del mundo y veía que de ahí de la Franja de Gaza, allá en aquellos países del Medio Oriente, estos hombres lanzaron muchos misiles y fue atacado Israel, el pueblo de Dios. Algunos misiles llegaron ahí al territorio israelí. Y quizás usted pueda pensar, hermano, iglesia, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver, hermano, porque la palabra de Dios, las profecías de Dios se están cumpliendo. Y se tienen que cumplir, hermano. Fíjese allí en Isaías 17:3, cuando veía esta noticia, veía cómo la escritura ahora en el 2018 se sigue cumpliendo a pasos agigantados, hermano. Y vea Isaías 17:3 lo que dice, hermano. Isaías 17, versículo 3, y me dice un amén. Vamos a leer desde el 1. Esto es referente a lo que pasó el día martes allá en aquel país de Israel. ¿Ya lo tiene, hermano? Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majadas se convertirán. Dormirán ahí y no habrá quien espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En estos países de Damasco es donde está ahorita la guerra, hermano. Sabemos que las profecías se tienen que cumplir, y cuando se cumplan las profecías, después de esto, decía el Señor Jesucristo, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. Fíjese que hay ataques, rumores de guerras mundiales, pero a diferencia de la guerra que hay física en otros países, la iglesia no es la excepción, hermano. Satanás sabe que le queda poco tiempo antes de ser encarcelado otra vez y ser puesto bajo los estrados de los pies del Señor. Y usted y yo sabemos que como en los partidos de fútbol o en las peleas de box, cuando el oponente ya está por ser derribado, cuando en los reportes el equipo contrario ya se está por ser vencido, como que llega un momento en que se arrecia más a ver si puede salvar el partido. Y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. En estos momentos, así como estos países están siendo atacados donde hay guerra, en lo espiritual la iglesia no es la excepción, hermano. Satanás también lanza ataques espiritualmente hablando a los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, porque sabe que el fin ya viene. Y mire, para esto apareció el Hijo de Dios, iglesia, para deshacer las obras del diablo. Si nosotros que tenemos la verdad, iglesia, no le pedimos al Señor sabiduría
para que todas esas mentiras y esos engaños espirituales que lanzan las potestades de Satanás a una iglesia, si nosotros los que nos paramos aquí en este lugar no le pedimos al Señor discernimiento para transmitirle al pueblo y a nosotros mismos las acechanzas del enemigo, hermano, estamos corriendo un peligro. Porque recuerde que Satanás no vino más que a matar, robar y destruir. Y él es padre de mentira. Imagínese desde cuándo, desde el Génesis. Y esas mentiras que vienen desde la creación del mundo se han perfeccionado hasta el 2018. De manera que él se ha vuelto ya un experto. Fíjese que en lo espiritual también la iglesia del Señor está siendo atacada. Y es nuestro deber, ahora que estamos ya viviendo los últimos tiempos, estar preparados para la venida del Señor. Domingo a domingo, jueves a jueves, predicamos aquí en este lugar que el Rey ya viene. Predicamos que el fin ya viene. Y muchas veces en nuestra mente, parte de la iglesia, muchas veces podemos tener al Señor por tardanza. Muchas veces en la mente del ser humano puede haber el pensamiento o existir el pensamiento de decir, yo eso de haber escuchado que el Señor ya viene, que Jesucristo ya viene, yo lo he escuchado desde los años 70. Ahora estamos en el 2018 y no veo que el Señor venga. Y muchas veces Satanás empieza, y es ahí donde empieza las más grandes batallas, hermanos, en la mente. Él no ha venido más que para robar, matar y destruir, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi intención, iglesia, no es estar parado en este lugar hablando del enemigo. Mi intención es cubrirnos con la armadura de Dios para que podamos apagar esos dardos de fuego del maligno, que descubramos esas acechanzas, esas mentiras, y algún día usted y yo podamos entrar a la vida eterna. La función de Satanás es que usted y yo, esa vida eterna que Dios ya nos regaló, esa salvación que a Cristo, al Hijo de Dios, le costó ahí sufrimiento en la cruz del Calvario, la intención del maligno es que cuando llegue el fin, usted y yo, a través de los ataques mentales, a través de muchas veces esos dardos, no obtengamos la vida eterna. Y mire, existe un pasaje ahí en Segunda de Corintios, Nuevo Testamento, iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, y me dice un amén cuando esté ahí, iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, y me dice un amén. Habla el apóstol Pablo y dice ahí en la carta de los Corintios unas palabras muy importantes, iglesia. Y dice Segunda de Corintios 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo decía ahí en su carta a los Corintios que él tenía presente que siempre los ataques del enemigo están día a día con nosotros. Y mire, esta palabra maquinaciones que se menciona ahí en este versículo, yo busqué por ahí en alguno de los diccionarios que se usan por ahí en otro lenguaje, ¿verdad? Y me encontré con que en una palabra griega, maquinaciones quiere decir planes mentales. Entonces imagínense de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes mentales. Fíjese que Satanás nos conoce muy bien, iglesia. Él sabe nuestras debilidades. Conoce perfectamente lo que estamos pensando en estos momentos. Él es padre de mentira,
y ha perfeccionado estas armas, y muchas veces esos dardos son lanzados a nuestra mente, la mente humana, iglesia. Qué importante es cada día que nosotros venimos a un día más que el Señor nos permite la misericordia de levantarnos un día más, cubrirnos con la armadura del Señor. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados y huestes de maldad que habitan en las regiones celestiales. La lucha que tú sostienes no es contra tu vecino, o no es contra carne, no es contra tu jefe, el del trabajo, no es contra tu vecino, no es contra el de la ruta del taxibús que muchas veces se te mete. Tu lucha no es contra eso, tu lucha es contra las huestes celestiales de maldad que a pesar de que nosotros no vemos, existen en las regiones celestes y tienen un objetivo, que usted y yo no obtengamos la vida eterna. La palabra de Dios nos dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuántas veces en el día nos levantamos, iglesia, a trabajo, a la escuela, a la rutina diaria? ¿Y cuántas veces verdaderamente antes de cualquier cosa doblamos rodillas en el piso y le pedimos al Señor que nos vista de toda esa armadura que habla en Efesios? Muchas veces la rutina diaria, no sé si le ha pasado, iglesia, nos hace que vivamos acelerados. En un momento dado nos levantamos tarde, hay veces que no encontramos los zapatos, hay veces que ni desayunamos y salimos a las carreras, tomamos el autobús, vivimos en un mundo ya acelerado, que muchas veces nos olvidamos de esa protección espiritual que el Señor dejó en su palabra. Y mire, usted sabe mejor que yo cómo están los tiempos en este 2018. Quizás usted ya tiene su candidato por el que va a votar en estas elecciones. Usted ha visto los debates de aquellos hombres que están luchando ahorita ya por la presidencia. Pero déjeme decirle una cosa, independientemente del candidato por el cual usted vaya a votar, no va a cambiar absolutamente nada en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Y nosotros somos extranjeros y peregrinos de este lugar. Muchos he escuchado muchos rumores, preocupaciones ahí en el trabajo, incluso en hijos de Dios que dicen, híjoles, es que si queda este hombre López Obrador, se va a volver igual que Venezuela. Al rato vamos a tener que estar comiendo perros y gatos y se va a volver un caos. Déjeme decirle una cosa, usted es un hijo de Dios y el rey ya viene. Y nuestros tesoros no deben de estar aquí en la tierra, deben de estar siendo preparados allá en la Santa Sión. Si queda alguno de estos presidentes de nuestra República Mexicana, cualquiera que sea, el Señor sabe, porque el Señor los conoce desde el vientre de una mujer. Pero dice la Escritura que antes los impíos, aquellos hombres que hacen maldad, que roban, dicen que irán de mal en peor, tropezando y haciendo tropezar. Entonces, ¿por qué tendría que tener un cambio político este mundo? Si este mundo está bajo el maligno, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Usted voltea a ver tan solo en este 2018 unas noticias, véalas en la noche, las noticias. ¿De qué le hablan? Secuestros, homicidios, crímenes políticos, asesinaron a 2, 3 candidatos, lucha de cárteles por la droga. El país en el que estamos cada vez sufre más violencia y muchas veces nosotros como hijos de Dios no nos damos cuenta, iglesia, que el fin ya viene. La maldad se tiene que multiplicar porque la palabra de Dios así lo ha determinado. Pero más que temor a las cosas que están pasando allá afuera en el mundo, dice la palabra de Dios que yo debo de erguir mi cuello porque mi redención está cerca. Y cuando vea este tipo de cosas, rumores de guerras, ataques, inseguridad, crímenes, dice que yo debo de confiar porque mi salvación está más cerca. Iglesia, nosotros no pertenecemos a este mundo. Este mundo
es del príncipe de la potestad del aire. Usted y yo, Dios ha ido a preparar morada para nosotros. Y nosotros no pertenecemos a este lugar. Por mucho cariño que tú le tengas a tus bienes que has acumulado en esta vida, quizás por mucho cariño que tú le tengas a tu vivienda, a tu auto último modelo, a tu cuenta bancaria, a tus títulos que tienes pegados allí en la sala de tu casa, aunque les tengas mucho cariño, dice la Escritura que de cierto a este mundo hemos venido desnudos. Y el día que salgamos de este mundo, de cierto, dice la Escritura, que no vamos a llevar ni lo que traemos puesto. Y es importante, iglesia, que usted comencemos a hacer tesoros en el cielo. Fíjese que el apóstol Pablo decía esto tan interesante, porque no ignoramos sus maquinaciones. Cuando pensamos en esto que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hablando de planes y ataques mentales, existe una línea que nosotros debemos de comprender, que el apóstol Pablo dijo: no debes de ignorar las maquinaciones del enemigo, pero tampoco debes de darle mucha importancia, porque él está vencido en el nombre de Jesús. Y existe una línea paralela. Yo quise ejemplizarla con una diapositiva, hermano, para que tuviéramos un poquito más tuviéramos más amplio visión de lo que es esto. No es entretenimiento, si lo dejamos muy claro, simplemente es usar la tecnología a nuestro favor para que la luz de Cristo nos alumbre con un panorama más amplio. Y fíjese, en esta línea existe lo que decía el apóstol Pablo: no ignoramos. Muchos cristianos están de este lado de la línea, en donde dicen: le doy mucha importancia a las maquinaciones del enemigo. No sé si te ha tocado ver que hermanos que siempre están pensando en el mal, y que si les va mal dicen y le echan la culpa al diablo y dicen: hombre, es que el diablo me quiere hacer tropezar. Y es que apenas tienen un fracaso y hombre, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y apenas les da una gripe y lo reprendo, es que son los demonios. Dice el apóstol Pablo: no ignores, pero tampoco te concentres en sus maquinaciones, porque él está vencido en el nombre de Jesús. Y existe otro lado en esta línea, en donde existen muchos creyentes, muchos cristianos que están ignorando totalmente los ataques del enemigo. Y muchas veces existen cristianos que se burlan de las potestades y dicen: no, hombre, pues a mí el diablo, ¿qué me va a hacer? Pues si yo soy hijo del rey. Y mira, ese Satanás es, y empiezan incluso a insultar y ofender. Déjeme decirle una cosa: cuando el arcángel Miguel, dice la Biblia, que contendían por el cuerpo de Moisés contra Satanás, fíjese quién era el arcángel Miguel. Este ángel de luz que el Señor ha puesto sobre legiones de ángeles. Y dice que en aquellos momentos, cuando estaban en una disputa, el arcángel Miguel contra el mismo Satanás, no contra cualquier hueste de maldad, contra el mismo Satanás, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a decir nada al diablo, sino antes al contrario le dijo: el Señor te reprenda. Entonces existe una línea. Cuando usted está ignorando totalmente, muchas veces se burla de las potestades celestiales y dice: no, hombre, es que a mí Satanás no me va a hacer nada. Y en esos momentos dejamos de ignorar las maquinaciones mentales que el enemigo produce. Fíjese que esto del ataque del enemigo en nuestras mentes viene de atrás tiempo. Satanás ha perfeccionado esto en las mentes muchas veces de los comprados con la sangre del Cordero. Fíjese que cuando el pueblo de Israel en aquel tiempo del Éxodo vagaba en el desierto, cuando habían sido libertados ya de Egipto, de casa de servidumbre, el pueblo de Israel fue espectador, iglesia, de cosas increíbles del poder de Dios.
El pueblo de Israel fue espectador de 10 plagas que jamás en la historia se volvieron a repetir. El pueblo de Israel presenció cómo Moisés sacó agua de una roca. El pueblo de Israel fue espectador de que cuando no tenían ellos qué comer, Dios envió el maná para que no murieran de hambre. El pueblo de Israel, cuando estaba hastiado de ese alimento del maná, dice que fueron con Moisés y se quejaron. Y aún así Dios dice que envió codornices para que comieran carne. Imagínense cuántas cosas no presenciaron aquellos hijos de Israel. Vieron el mar abierto en dos cuando Moisés ahí venía a Faraón con todos los caballos de guerra. Y dice que estaban allí en el estrecho entre el mar y entre los carros de Faraón. Y dice que Moisés en esos momentos tomó su vara y la metió en el mar y se abrió. Imagínense qué cosa, hermano, abrir el mar en dos para que su pueblo pasara en seco, hermano. Y aún así, ¿sabe una cosa? Llegó el momento en que Moisés pasó el tiempo transcurrido y Moisés subía allá por las tablas de la ley. Y Dios había encomendado la misión de que Moisés subiese por esos 10 mandamientos. Y el pueblo se hizo dioses en esos momentos. Después de haber presenciado tantas cosas, fueron libertados físicamente, pero en su mente seguían cautivos. Esa misma mentira diabólica se vuelve a repetir en el 2018. Muchos cristianos piensan que son libres del pecado, que están siendo libertados, pero en su mente siguen siendo esclavos de pensamientos de pobreza, esclavos de pensamientos del pasado, esclavos de pensamientos en donde no puedo perdonar. Y muchas veces las batallas más grandes están en la mente humana. No por algo el Señor dejó dicho que tomásemos el yelmo, que tomásemos ese casco de la armadura para que los dardos del enemigo no fuesen lanzados a nuestra mente. Fíjese, hermano, que en estos momentos la batalla contra el enemigo se arrecia cada vez más. Yo quiero darle un testimonio de lo que pasó en el último mensaje que me tocó venir aquí a subir a dar palabra un domingo en la mañana, hermano. Y verdaderamente es sorprendente cómo Satanás usa miembros de la iglesia para lanzar ataques a los que estamos aquí parados. Y podría decir usted, no, hombre, pues ¿cómo puede ser eso posible? Recuerde que Mateo 25 dice que en el juicio de las naciones Dios va a poner en un lado a los cabritos y en otro lado a las ovejas. Dentro de un redil existen estos dos animales. No es lo mismo una oveja que un cabrito. Por eso es que Dios dice que en el juicio de las naciones los va a separar. Porque en una iglesia, al igual que en una manada, también existen ovejas y cabritos. ¿Cuáles serán los cabritos en una iglesia? Podría preguntarse usted. Dice la palabra de Dios que son almas inconstantes en todos sus caminos. Aquellos que son seducidos por Satanás por la inconstancia de las cosas de Dios. Aquellas almas que son de los que están no en la guerra espiritual, sino de los que están atrás de las trincheras. De aquellos que solamente son espectadores a lo lejos de que ven la guerra y dicen, aquí estoy bien, ¿yo para qué peleo? Pues mira, allá está la guerra, aquí me mantengo a salvo. Esos son los cabritos en una iglesia, los que no están dispuestos a luchar, los que no traen la armadura puesta, los que viene el enemigo muchas veces y por la inconstancia de sus caminos lanza los dardos allá a la mente y dice, hombre, yo me conformo con ir el domingo, pedir perdón por mis pecados, mañana martes, miércoles, sigo con mi mismo estilo de vida. ¿Y qué pasa? El rey ya viene.
Y dice que serán puestos los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y mire, nosotros debemos de saber dentro de esta manada dónde estamos bien cimentados, porque el Señor ya viene. Los ataques del enemigo se hacen presentes y mire, iglesia, es por eso que estamos hablando en esta tarde de cómo el Señor en ese juicio de las naciones va a separar lo uno de lo otro. Le voy a mostrar una ilustración, hermano, otra diapositiva, para que usted vea las diferencias. Yo puedo estar día a día desatando una batalla espiritual, pero yo puedo ser de esas almas inconstantes que habla la palabra. Entonces, cuando yo decido luchar contra estos huestes de maldad, contra los demonios que habitan en este mundo, ¿cómo voy preparado yo para la guerra? En oración, en ayuno, con la armadura, o simplemente hay veces que ni siquiera oro, hay veces que ni siquiera me sé de memoria un versículo, y Satanás conoce esa disciplina espiritual en nuestra mente. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no se están suicidando? ¿Cuántos jóvenes hoy en día no están tomando malas decisiones? ¿Cuántos cristianos y cuántos creyentes no están abandonando las bancas de una iglesia por los ataques mentales y la duda? De que muchas veces tú estás pasando por algo difícil, de que muchas veces viene la situación difícil y no ves la ayuda de Dios. Y muchas veces ahí el enemigo se hace presente y dice, aquí es el momento perfecto para hacer dudar a esta alma de que Dios existe. Y muchas veces ahí está en la cama del hospital, muchas veces sin trabajo, y es donde el enemigo muchas veces danza los dardos y vienen esas voces interiores a nuestra mente de decir, ya ves, ¿de qué te sirve ser cristiano? Estabas mejor allá en el mundo, siquiera cuando andabas allá tenías bienes. Ahorita eres hijo de Dios, no tienes trabajo, estás enfermo, te maldicen allá donde te ven. Y muchas veces el enemigo gana terreno porque ignoramos sus maquinaciones. Mas sin en cambio, hermano, aquel hijo de Dios que está preparado en una disciplina espiritual, lo primero que hace antes de cualquier cosa, cuando abre sus ojos en la mañana, es decirle al Señor, gracias porque me has dado la vida un día más. Y en estos momentos, antes de cualquier cosa, quiero protegerme y cubrirme con la armadura de Dios, porque yo sé que hoy voy a desatar otra batalla. No en mis fuerzas, en tu nombre. No con mi poder, no con mis fuerzas, no con mis estrategias, sino porque me estoy cubriendo con la sangre de Cristo día a día. Mire, iglesia, el último día que yo me subí aquí a predicar en la mañana, estábamos hablando de salvación a las almas que no conocen del Señor. Y es muy importante porque Satanás no quiere dejar esas almas, no quiere que conozcan la verdad para que no sean libres. Muchas veces nosotros traemos invitados a este lugar que no conocen de la palabra para que conozcan la verdad y sean libres. Y Satanás sabe de eso. Y muchas veces esas almas inconstantes de aquí adentro, los cabritos, aquellas almas que son lanzadas con dardos en la mente, muchas veces lanzan los ataques aquí. Y mira, hermano, fue algo bien impresionante porque en esos momentos cuando hablábamos de salvación para las almas de aquellas personas que no conocen a Jesús, una persona se burlaba de la palabra. Y en esos momentos tú que estás aquí arriba, pues dices, ¿qué hacemos, no? Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, pero el Espíritu mismo nos hace sentir que no es el hermano, sino que son las acechanzas del diablo, aquel que no quiere que los cautivos sean liberados, aquel que no quiere que esa persona que no conoce de la palabra de Dios sea libertada. Y dice Satanás, voy a buscar entre las bancas a alguien desesperadamente para que la palabra de salvación no llegue a las almas que vienen por primera vez.
y se hacía presente el ataque. Gracias a Dios, iglesia, que en esos momentos el discernimiento del Espíritu Santo, porque no somos nosotros, hermano, simplemente es el discernimiento del Espíritu Santo que nos dice, hay un ataque y está Satanás y en primera fila en una iglesia. Y los ataques empiezan a bombardear la mente al predicador. Iglesia, tenemos que orar por los que se suben a este lugar. Los ataques se hacen bien presentes cuando nosotros preparamos un mensaje de salvación, iglesia. Cuando nos subimos aquí y muchas veces, iglesia, el enemigo sabe que vamos a dar palabra. Muchas veces los ataques se hacen presentes a nuestra persona, en nuestras familias, en nuestro hogar. Y nosotros decimos, yo en lo personal digo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Satanás está derrotado y puede lanzar los dardos, pero yo me cubro con la sangre del Cordero porque para eso me ha comprado el Señor. Pero fíjese qué importante, iglesia, orar por el que se para en este lugar. No lo digo por mí, iglesia, lo digo por todos y cada uno de los hermanos que se suben aquí a dar palabra. Porque los ataques del enemigo muchas veces es el bombardeo aquí arriba. En esos momentos todo terminó cuando se reprendió en el nombre de Jesucristo. En esos momentos el semblante de esta persona, de este hermano, si se puede llamar hermano, cambió totalmente porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Y en esos momentos no tenemos lucha contra sangre ni carne, no es contra el hermano. No es lanzar aquí nosotros un bombardeo contra el hermano y decir, porque no tenemos lucha contra él. No es contra carne ni sangre, es contra los príncipes, la potestad del aire, los demonios que operan aún en este lugar. Iglesia, usted y yo debemos de vestirnos de toda la armadura, sobre todo tomar el yelmo de la salvación. Imagínese, hermano, aquí mismo poder presenciar algo aquí. Ese día cuando aconteció esto, yo llegué muy debilitado, hermano. Llegué muy triste a mi hogar. Aquí está mi esposa, lo sabe ella. Yo decía, pues ya no me voy a parar en este lugar. Porque los ataques son bien fuertes, hermano. Uno puede pensar y decir, no, hombre, pues el hermano está enojado. No, pues es que el hermano se salió de control. No, hermano, realmente la batalla era dura. ¿Y sabe qué? Nosotros somos pueblo en esos momentos y debemos de tener, hermano, también nosotros ese discernimiento mental para decir, hay una lucha en este lugar, no contra carne ni sangre, contra los enemigos y huestes de maldad que están operando. Y en esos momentos yo mismo meterme a la guerra espiritual, tomar mi papel de cristiano, meterme a la guerra, orar, ayunar y decir, voy a interceder por el que hoy se va a subir aquí a dar palabra de Dios. Para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hoy en día, iglesia, Dios tiene un objetivo firme en la palabra de Dios. Y es que un día el Señor va a venir y esas potestades, esos huestes de maldad que están aquí en este mundo, dice el libro de Apocalipsis que van a ser apresados nuevamente. Satanás sabe que le queda poco tiempo y es por eso que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La tecnología, iglesia, en este 2018 es otra forma de ataque a las mentes cristianas y no cristianas en la actualidad. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al aparato este del celular, iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en el trabajo, en el hogar, cuando estoy en mis ratos libres? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto tiempo le dedico a memorizar un versículo de la palabra de Dios? Es ahí donde se hacen los ataques presentes. Usted puede ver jóvenes y no tan jóvenes que ya no pueden vivir sin el teléfono celular. Es más, apenas se están quedando sin pilas, sin batería y empiezan a entrar como que en pánico. Es que ya no tengo
batería, es que se me acabó el SAT, es que ya no tengo redes sociales y se ha vuelto algo ya. La tecnología la ha manipulado Satanás para mantener entretenidas las mentes en algo, en un aparato. Dice que en los postreros tiempos la ciencia va a aumentar. Eso de los celulares va a ir evolucionando, iglesia. Y va a llegar un momento en que va a haber hologramas que van a salir de un aparato. Y si ahorita un celular nos puede distraer de la concentración, de escudriñar la escritura, imagínense lo que viene a pasos agigantados con la tecnología. No por algo la palabra de Dios dice que aumentará la ciencia, pero también dice la palabra de Dios que por haberse aumentado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar en los postreros tiempos. Mire, iglesia, sé que es un mensaje que quizás cuesta trabajo, pero es necesario porque este tipo de mensajes, hermano, hay muchas iglesias que no lo prefieren dar. En muchas de las iglesias, y no es que yo vaya a otras iglesias, hermano, pero me gusta de una otra forma estar informado de lo que se predica en otros lados. Y me he dado cuenta que aquí en nuestro estado, en Querétaro, ya hay pastores, ya hay predicadores que prefieren que el pueblo, que el grosor, el volumen no se les vaya. Y muchas veces empiezan a introducir el entretenimiento, empiezan a ya no hablar del pecado, empiezan ya no a hablar de Satanás, empiezan a hablar de la prosperidad, empiezan a hablar de lo monetario. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se vaya el grosor de mi iglesia, porque yo no creo que esa multitud que tengo en mi iglesia se vaya para allá afuera. Déjeme decirle una cosa, iglesia, los que nos paramos aquí en el día del juicio de las naciones, Dios nos va a demandar la sangre de muchas almas. Porque Dios nos puso en este lugar y dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir en el día del juicio. Y si desde estos momentos, de estos lugares, no lanzamos de aquí el alimento apropiado para las ovejas y nos estamos entreteniendo solamente en los cabritos, ¿qué va a pasar en el juicio de las naciones? Voy a tener multitudes, voy a tener una iglesia llena y va a decir el Señor, no los conozco. Oye, Señor, pero si somos como 1,500, 2,000, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, Señor, pero es que yo predicaba, yo hablaba en tu nombre, reprendía demonios. Y va a decir el Señor, no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Créame una cosa, iglesia, Satanás no está vencido por nuestras fuerzas. Satanás está vencido porque el Hijo de Dios murió en una cruz. Y porque en esa muerte nos dio la victoria a nosotros. Satanás pensaba, fíjese, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a ser muerto y muerto en muerte de cruz ahí en el monte, el enemigo pensaba que ahí iba a acabar todo. Satanás sabía que al matar al Hijo de Dios, decía, voy a matar al heredero, al unigénito, al único Hijo de Dios, y lo voy a clavar en una cruz. Y ahí va a terminar todo. Pero no contaba con que el Hijo de Dios iba a resucitar al tercer día. El Hijo de Dios lo dijo a sus discípulos y les dijo, yo voy al Padre, voy a resucitar al tercer día. Eso no lo sabía Satanás. Satanás sabía y pensaba que iba a ser una muerte física solamente. Pero imagínese usted esas potestades demoníacas cuando fueron a buscar el cuerpo del Señor a esa tumba y fue movida la piedra y entraron los discípulos, aquellos hombres, y se encontraron simplemente con una imagen, unos ángeles que les dijeron a aquellas personas, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? El que estaba aquí ha resucitado. Imagínense las potestades demoníacas que sintieron en esos momentos. No por algo la Escritura dice
que los demonios también creen en el nombre de Jesucristo, pero al escuchar el nombre de Jesucristo también tiemblan de miedo. Porque en ese nombre es en el que se va a vencer, iglesia, no en nuestras fuerzas, no en nuestras armas, en el nombre de Jesús. Para esto se requiere disciplina, hermano. Para esto se requiere entrega para este camino. Nosotros estamos siendo expuestos a una generación que ya perdió toda sensibilidad. Allá afuera en el mundo, las mentes de los seres humanos que no conocen a Dios, que vagan sin esperanza, en donde dice Romanos 12, versículo 8, que ya aquellas mentes han sido reprobadas por Dios. Aquellos hombres que ya han perdido sensibilidad, que no sienten nada en matar un bebé. En aquellos hombres que no sienten nada en cometer una violación a una jovencita de 10, 15, hasta 4 o 5 años. La mente humana se ha embotado. Estamos viviendo ya tiempos como en aquellos tiempos de Noé, en donde la maldad ya había rebasado límites a tales grados ahorita que se cometen crímenes que uno mismo le da escalofrío recordar. Pero recuerde, este mundo está bajo el maligno, bajo el príncipe de la potestad del aire. Y si Satanás es el príncipe de este mundo, ¿cuál sería el reflejo que debería de tener el mundo? Maldad, violencia, homicidios, robos. Mas sin en cambio, en medio de esa generación perversa, estamos nosotros, iglesia. Jesucristo dijo de sus discípulos: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Imposible sería que nosotros saliéramos de este mundo. Hay veces que vemos las noticias y decimos: híjoles, es que ahorita ya andar a las 10 del 9 de la noche, ya no a las 10, a las 9 de la noche andar en la calle ya es un peligro. Pero muchas veces, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las mentes que no tienen temor de Dios? Andan desafiando 12, 1 de la mañana, no pasa nada. Y llega el enemigo, y es que lo asaltaron y lo mataron. ¿Y qué pasa? El enemigo gana ventaja sobre vosotros. Iglesia, si bien en estos tiempos finales nosotros pudiéramos recordar la palabra de Dios y recomendarnos a nosotros mismos algún versículo, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ya casi para concluir, hermano. ¿Sí se está gozando, hermano? Romanos 12, versículo 2, yo creo que es un texto que usted conoce ya muy bien, pero muy apropiado para lo que estamos hablando en esta tarde. Y dice Romanos 12, versículo 2, ¿ya lo tiene, hermano? No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por qué, hermano? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay renovación de mente, iglesia, no podemos dar frutos. Recuerde que yo actúo conforme a mis pensamientos. Y si no hay una renovación de mente, yo siempre voy a seguir actuando en la carne. Aunque me llame cristiano, aunque vaya por las calles con una Biblia bajo el brazo, mentalmente no he sido libertado. Y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Porque físicamente yo puedo decir, pues he sido libertado, ya no tomo, ya no fumo, ya no digo malas palabras, vengo a una iglesia los domingos. ¿Y su mente realmente cree en Dios? ¿Realmente cree en los milagros y los prodigios? O quizás aquí en mi mente yo sigo deseando ese Egipto espiritual todavía como el pueblo de Israel. Y voy a llegar al final del desierto y el Señor me puede mostrar milagros, prodigios en mi vida. Y va a llegar el final y en mi mente yo voy a decir, sigo deseando ese Egipto espiritual que es el mundo.
Tenga cuidado con esto, hermano, porque la renovación no solamente es en espíritu, la renovación a través del entendimiento es escudriñar la palabra de Dios. Día a día yo escudriñar la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y eso lo sabe el enemigo. Cuando usted sienta ese miedo, porque a todos nos ha pasado, hay veces en la noche que usted siente un miedo indescriptible. Hay veces que empieza un escalofrío y tú dices, pues ¿de qué se trata? Me dio miedo. En esos momentos, la palabra de Dios es la única arma que tenemos contra estas huestes celestiales. Si yo no escudriño en mi mente, si yo no renuevo en mi mente, tenga en cuenta una cosa: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él conoce la inconstancia, la falta de disciplina y dice, de aquí soy, esta presa es fácil. Mas sin en cambio, si usted y yo somos cristianos y empezamos a ejercitarnos en la disciplina, en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno que nos hablaban en la mañana, ¿qué va a pasar cuando esas huestes de maldad vengan a mi vida? ¿Sabe qué van a ver? Van a ver un sello espiritual en mí. Y esas huestes de maldad van a decir, no hombre, con este no me meto, porque este ha sido comprado con la sangre de aquel que nos venció en la cruz del Calvario. Y lleva un sello, y ese sello es el sello de que es uno de los escogidos, uno de los comprados, uno de los que se sabe poner la armadura, uno de los que luchan las trincheras contra nosotros. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Huye en el nombre de Jesús. Pero necesitamos disciplina, hermano. Necesitamos renovación mental. Necesitamos guardar nosotros en esa paz que habla Isaías 26:3. Esos pensamientos cuando vienen a nuestra mente, cuando vemos la pornografía, cuando se ven todos esos ya mensajes en la televisión, cuando están entrando a nuestra mente. En esos momentos nosotros tener en cuenta esta palabra, la renovación mental. ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Qué es lo que veo en la televisión? ¿Qué es lo que veo cuando me quedo solo en casa? ¿De qué me estoy nutriendo? Porque recuerde que todo lo que entra por nuestros ojos a nuestra mente, también entra a nuestra alma. Y si yo en la balanza espiritual puedo pesar entre las dos cosas, yo mismo me puedo contestar, iglesia, ¿he tenido más disciplina para lo espiritual o he tenido más disciplina para lo carnal? La balanza está puesta, el Señor ya viene. Y mire, iglesia, yo sé que este mensaje no le gusta al enemigo. Yo sé que el enemigo, este tipo de mensajes, es totalmente quitar la máscara y decir las artimañas que está haciendo con su pueblo. Pero en el nombre de Jesús está reprendido y no tiene parte ni suerte, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En estos momentos, iglesia de Dios, cúbrase con la sangre preciosa. Estas son las últimas diapositivas que le quería presentar. Olvídese de Brad Pitt, hombre. Esto no es para que vea Brad Pitt, esto es para que vea el simbolismo. Podremos pelear una batalla, vea la diferencia, podemos desatar grandes batallas, pero aquí en estas imágenes falta una característica que usted va a distinguir. ¿Me puedes poner la otra, hermano? Podremos traer una armadura, pero nos puede faltar lo más importante, el casco. Nos puede faltar esto y con esto no podemos repeler los ataques del enemigo. Vístase de toda la armadura. No deje ninguna parte de la armadura en su casa, porque usted no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra los huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y si usted va a desatar esta batalla, no la lleve en sus fuerzas, no la lleve en su carne. Tome esto en el espíritu, iglesia. Esta batalla solamente la puede ganar el nombre de Jesucristo. Usted y yo, iglesia,
simplemente somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Escuchar la voz del Señor, obedecerla y seguirle en el nombre de Jesús. Jesús es el buen pastor, iglesia, y su vida va a dar por las ovejas. A mí me conviene seguir dentro del redil. A mí me conviene seguir dentro de la manada. A mí me conviene ser oveja y nunca me conviene transformarme en cabrito. Iglesia de Dios, llévese este mensaje. El Señor viene y viene por una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga. La batalla se hace presente al momento de salir de este lugar, iglesia, al momento de estar en este lugar, al despertar el día de mañana, al ir al trabajo, contra la maldad, contra Satanás, contra el príncipe de este mundo. Vístase de la armadura de Dios, porque muchos soldados ya han caído en las garras del enemigo. Iglesia de Dios, llévese este mensaje que es de parte del Espíritu. Que el Señor le bendiga, hermano.